y María y Emma habían sentido esto de tomando la posta, y a mí me tocaba la parte de tomando la posta para ser testigos, ¿sí? Testigos de Cristo, ¿sí? Nada menos ni nada más que testigos de Cristo. Podemos hablar de testigos, si hablamos de testigos en este mundo, podemos ver a una persona que por ahí presencia un hecho o un acontecimiento, ¿sí? Y que luego va a ir a un juez, ¿sí? A poder decir lo que oyó o lo que vio, ¿sí? Va a depender de esa persona que quiera ir o no quiera ir. En nuestra vida espiritual, ser testigo deriva muchísimo más que eso, ¿sí? Pero a través de que vayamos desarrollando la palabra, vamos a ir descubriendo esto de poder ser testigos de Cristo, ¿sí? Quisiera orar una oración muy cortita para poder comenzar a desarrollar la palabra, ¿sí? Señor, te doy gracias, gracias porque has permitido, Señor, poder compartir palabras con nuestros hermanos. Te pido, Señor, que tú estés en mi boca y en mi corazón, Señor, porque la única palabra que penetra y que produce cambio es tu palabra, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera leer en Hechos 22:12. Acá habla de la vida de Saulo, ¿sí? Todavía no es el apóstol Pablo, es Saulo, ¿sí? Es este hombre que estaba muy aguerrido con matar todos los cristianos, ¿sí? Todos estos locos que andan sueltos, los voy a matar, hay que eliminarlos de la tierra, ¿sí? Un fariseo, ¿sí? De la tribu de Benjamín, muy celoso de la ley, un hombre que amaba a Dios y que estaba totalmente convencido, ¿sí? De que realmente su fundamento era el correcto, que todos estos locos que andaban diciendo que el Mesías había venido, que Cristo había muerto y resucitado y que estaba a la derecha de Dios, realmente estaban equivocados. Entonces, este hombre empezó a decirle que por favor le den autorización para ir a Damasco y poder allí apedrear y matar toda esta gente que estaba llevando la herejía, una doctrina incorrecta. Pero parece que en el camino una gran luz lo deja ciego. Y una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy Jesús de Nazaret. ¿Por qué? ¿Por qué me persigues? Parece que la vida de este hombre había cambiado en segundos, ni siquiera en minutos. La vida de este hombre había cambiado en segundos, por lo cual los demás lo llevan hasta Damasco, y allí él estuvo 3 días ciego. El Señor le dice a Ananías que vaya a tal dirección, que ahí iba a encontrar a un hombre, el cual estaba ciego, y que apoyándole sus manos, él iba a recuperar su vista. También le pidió que lo bautizara, ¿sí? Para que pueda aceptar a Jesús. Entonces, más o menos con esa introducción, ahora les voy a leer lo que dice Hechos 22:12. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, dice Pablo, y acercándose me dijo, él está desarrollando la historia, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. ¿Sí? Entonces, Pablo tenía una gran tarea. Dios lo había llamado para que él pueda volcar lo que ha visto y lo que ha oído a todo corazón. En este caso, Pablo tenía un gran llamado a predicar a todas aquellas personas que no eran judíos, sino gentiles. No solamente Pablo recobra su vista física cuando Ananías lo toca, sino que en aquella gran experiencia sus ojos espirituales se abrieron. Él pudo ver al Cristo vivo y resucitado. Él pudo ver la salvación,
la pudo palpar con su gran experiencia sobrenatural que había tenido. Por eso digo que la vida de Pablo había cambiado en segundos. Lo segundo es que Dios lo llamó a hacer su voluntad, a conocer su voluntad y a indicarle su propósito. Todos nacemos con un propósito. Todos tenemos una vida con propósito. Muchas veces escuchamos a nuestros oídos la gran mentira de que no sirvo para nada. Pero Dios nos hizo con un propósito. Y la tarea nuestra, jóvenes, es buscar cuál es ese propósito que Dios tiene con mi vida, para poder rendir el 100%, porque Dios me va a capacitar para aquello que me ha creado. Entonces, lo segundo que dice es poder ver al justo, ¿sí? Qué bueno es poder conocer cada día más a Jesús. En este caso, hoy nos juntamos con Arístides porque el Mateo dice que cuando están 2 o 3 reunidos, Él está entre nosotros. Entonces no queríamos estar solos, porque si no, no. Lo tercero que dice es poder oír su voz a través de la palabra. Qué bueno es poder meditar la palabra, escudriñarla. Yo muchas veces no soy ejemplo de nada, quiero aclarar, jóvenes. Simplemente que muchas veces estoy trabajando, pero siempre tengo una palabra para meditar en mi corazón. Entonces me voy a caja de seguridad, voy meditando, vuelvo, vengo meditando. Estoy ayudando a depositar a alguien, pero estoy meditando. Siempre meditando una palabra nos va a mantener unidos en espíritu. Lo tercero es, lo primero fue conocer su propósito, poder conocer al justo, poder oír la voz a través de la palabra, para poder ser testigos. Yo lo primero que quiero hablar es del llamado en nuestra vida, ¿sí? Yo era una persona que no creía, una persona muy renegada, muy triste, muy amargada. Y la realidad es que tenía fe, pero tenía fe en todo. Me pasaba más o menos lo que le pasó a Saulo, ¿no? Yo nunca maté a ningún cristiano, pero sí me reía de ellos, me burlaba. Cuando pasaba por una iglesia evangélica y veía todo aplaudiendo y cantando, digo, están todos locos. Y yo no entendía nada. Pero un día me hice de novio con una persona que hoy es mi esposa, y esa persona a los pocos meses se enfermó de cáncer. Y empezamos a tener fe en más cosas todavía. Y en ir de acá para allá, en médicos, en curanderos. Y si me decían, atate una piedrita al cuello, porque eso hace bien, yo me la ataba. Pero un día, muy de lejos, empecé a escuchar acá en Tres Arroyos que había un Jesús que sanaba, que cambiaba las vidas. Y dije, si intentamos tantas cosas, ¿por qué no intentar algo más? Entonces, siempre tuvimos, Guillermina siempre estuvo de amigas a Daniela Luques, que ella nació en el Evangelio, y un día nos invitaron a una reunión. Y en ese lugar había un gran predicador, un gran evangelista como Osvaldo Carníbal, el cual cuando yo vi que todos pasaban al frente y se caían, dije, ella estaba embarazada justo de Bautista, nuestro primer hijo, dije, no vas a pasar porque acá te van a golpear la panza, están todos locos, andás a ver lo que le pagan a cada uno para caerse al suelo. Yo, así de renegado, pasé al frente. Yo te voy a acompañar y te voy a tener de la mano, y pobre de aquel que te golpee la panza. Yo pesaba 48 kilos mojado, así que imagínate a quién le podía pegar, pero no importa. Así pasamos. Con este espíritu, Damián Roldán pasa al frente con su esposa, y Osvaldo Carníbal, me acuerdo clarito que venía fuego de Dios y todos caían como pajaritos. Y cuando llegó a Guillermina la miró y no le dijo nada, y me miró a mí, me dijo fuego de Dios y caí para atrás. Lo primero que hice fue mirar para todos lados a ver quién me había visto que había caído, porque no lo podía creer. Seguía conmigo, me dijo fuego de Dios y quedé abrazado a Osvaldo Carníbal. Y me agarraban de vuelta los sugieres. Otra vez fuego de Dios y caía para atrás. Y yo dije, esperá, basta, ya te la agarraste conmigo. La cuestión es que ese día
la manifestación del poder de Dios había sido sobre mi vida. Pero no fue allí donde yo le entregué la vida a Cristo. Simplemente seguimos nuestro camino y por 10 años más estuve lejos de Dios. Pero bueno, esto es a modo introductorio. Yo les quería hablar un poco del llamado y de esto de la incredulidad, ¿no? Yo había escuchado muy de lejos. En el libro de Reyes, en Primera de Reyes 10, habla de la reina de Sabá. Y la reina de Sabá no se hizo 3 kilómetros para ver la sabiduría de Salomón, para ver todo lo que ella había escuchado tan de lejos, a ver si era verdad. Sino que hay muchos comentarios bíblicos que hablan de una distancia de 1800 kilómetros hasta Jerusalén. En aquel tiempo no estamos hablando que la reina de Sabá vino en un Mercedes, o que vino en un auto descapotable, sino que estamos hablando, ¿sí?, de muchos días de viaje, con una gran ofrenda sobre los animales y carruajes. Pero así llegó ella hasta Jerusalén, porque dice que de oídas solo ella había oído, pero ella quería realmente saber si era verdad todo eso. Y el relato está hablando, dice, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me ha dicho la mitad. Es mayor la sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados todos tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Realmente ella contempló la sabiduría de Dios a través de Salomón. Dios nos llama, pero no quiere que estemos a medias. Él quiere poder tener un corazón determinado. Y vamos a leer algunos pasajes. Vamos a ir al libro de Mateo 4:18 y vamos a ver cómo Jesús ahora, cuando se entera que Juan el Bautista está encarcelado, agarra y se va a la región de Galilea, al norte de donde él era, de Nazaret. ¿Sí? Entonces, allá vemos cómo él llama a algunos de sus discípulos. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, escuchen esto, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahora hay algo muy interesante. Si nosotros vamos a los evangelios, por ejemplo, Juan nos cuenta que uno de los discípulos de Juan el Bautista era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Entonces, en el libro de Juan, en Juan 1:37, vamos a leer un poquito del 35, dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscas? ¿Por qué me seguís? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Por qué me seguís? ¿Sí? Entonces, dice, y volviéndose Jesús le dijo, ¿qué buscáis? Y les dijo, venid y ver. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Se dice que por los datos que da, por el horario y demás, aparte de Andrés, se supone o se especula que el otro discípulo podría haber sido el mismo Juan. Ahora, entonces, lo que yo les quiero decir es que Mateo acá está relatando el llamamiento de estos 4 discípulos, de Simón Pedro, de Andrés, de Jacob y de Juan. Gente que ya conocía a Jesucristo. Dice que dejando las redes, ellos le siguieron. Ahora es muy interesante cuando vamos al libro de Lucas, porque Lucas cuenta un relato no totalmente diferente, sino otra parte de la historia. Dice que cuando Jesús vuelve a Galilea, va a la sinagoga,
¿sí? Y él va a leer Isaías 61 y dice que esta palabra hoy se ha cumplido en mí. La gente se levanta y lo rechazan y lo echan del lugar. Entonces él se va a ir a Capernaum. Es muy interesante porque Jesucristo, en ese momento Jesús ahora tiene los templos cerrados para predicar. ¿Sí? Qué casualidad, ¿no? Ahora Jesucristo no dice, bueno, Padre, ahora me cerraron el templo para predicar y ya está, me quedo sentado. ¿Por qué? ¿Qué hago? Si me cerraron el templo. Al final dije que esta profecía se cumplió hoy y ahora no me dejan predicar. Y bueno, ya está. Me pondré a hacer cosas en madera y seguiré como mi vida antes, ya, ¿qué voy a hacer? No. Dice que Jesucristo, en Lucas 5, habla de la pesca milagrosa. Dice que Jesús va por la orilla del mar de Galilea, donde ve 2 barcas y una multitud de gente. Jesús no se quedó con que los templos estaban cerrados, sino que él buscó la multitud de gente y siguió predicando por cada rincón, como los estamos haciendo hoy a través de las redes sociales. Hoy tenemos un coronavirus que nos cerró las puertas del templo, pero tenemos, por provisión de Dios, un montón de redes sociales, de WhatsApp, los que tenemos posibilidad de estar trabajando en un lugar físico, de seguir predicando las buenas nuevas a cada corazón. Parece que Jesús se sube a una de las barcas que era de Simón Pedro. ¿Cómo puede ser esto? Si Mateo está contando que le dijo, ven que los haré pescadores de hombres. Y ahora otra vez estos discípulos están en las barcas pescando. Parece ser que algo pasó. Parece ser que su corazón no había estado determinado cuando les dice, ven en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos habían vuelto a sus actividades anteriores, por alguna razón u otra que no sabemos. Pero dice que Jesús, luego de predicar, le dice a Pedro, boga mar adentro. Parece que Pedro había estado lavando sus redes, triste y amargado porque nada habían sacado. Toda la noche pescando para no sacar nada. Para no sacar nada. Cuando no tenemos un corazón determinado, seguimos enjuagando esas redes, seguimos en aquellas profundidades de nuestro corazón, donde solamente hay amargura, donde hay especulación, donde hay vacío, donde no hay esperanza. Pero Jesús vuelve a nosotros. Cuando Dios nos llama, nos llama. Es el tiempo de Dios, no es el nuestro. Dios vuelve a nosotros. Jesucristo fue de vuelta a Pedro y a sus discípulos. Y ahora le dijo, Pedro, quédate tranquilo, tirá la red a la derecha y vas a pescar. Pedro en su oficio, él sabía que los peces de día nadaban a mayor profundidad, que era imposible poder sacar. Pero dijo, Señor, en tu nombre echaré la red. No importa a qué profundidad te hayan lastimado. No importa a qué profundidad tengas una ofensa, una falta de perdón. Jesucristo realmente restaura nuestro corazón. Solamente hay que buscarle. Parece que la red se rompía y tuvieron que pedir ayuda. Ahora miren esto. Respondiendo Simón, dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas echaré en tu palabra la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron las barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Acá vemos cómo el corazón de Pedro y de los demás se había determinado. Ven en pos de mí, dijo Mateo en su relato, y los haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando las redes, le siguieron. Solamente dejando las redes. A veces quizás es una interpretación muy alegórica, pero a veces nos sirve con dejar algo del mundo. A veces nos sirve con dejar algo.
tenemos que dejar todo. Ya sé que hay una santificación progresiva, que el Señor vamos de proceso en proceso, pero el corazón determinado es en un segundo. Es cuando nos hace el clic. Fue cuando el pastor me dijo, ¿vos sabés, Damián, qué hizo Jesús por vos? No, ni idea, le digo. Y me dijo, porque Jesús estuvo en tu lugar cuando vos tendrías que haber pagado por tu pecado. Jesús se subió a esa cruz y pagó por vos. ¿En serio Jesús hizo eso por mí? Ahí está la determinación. Ahí está la determinación. Ahí está cuando uno dice, no puedo creer lo que hizo Jesús por mí. ¿Cuánto tiempo estuve lejos de Él sin poder verlo? Era el tiempo de Dios. Era el tiempo de Dios. Pero qué lindo, luego que tenemos un corazón determinado y decimos, Jesús es la salvación. Llenarnos de su palabra, de su presencia. Y no callar. Jesús no cayó cuando le cerraron la puerta del templo, cuando lo echaron de Jerusalén, cuando lo apedrearon, cuando lo querían matar, cuando lo querían empujar. Él dijo, listo, no me dan un lugar acá, voy a ir a las multitudes. Voy a ir a las multitudes. Lo segundo que quiero hablar es vestidos con poder para ser testigos. Si no tenemos poder, no vamos a poder ser testigos. Luego que tuvimos un arrepentimiento genuino, ¿sí? Que tuvimos la palabra metanoia, ese cambio de mente, ese cambio de dirección, ¿sí? Ahora soy investido por el poder de Dios para ser testigos. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sí, ahora somos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra redención. Sí, estamos reservados. Somos hijos de Dios. Somos santos, como hoy ha hablado nuestro hermano ungido Aristides. Jesús dice, es necesario que yo me vaya. No, pero Señor, ¿cómo te vas a ir? Es todas las cosas que hemos vivido, me imagino, ¿no? Ya la verdad que nos hemos encariñado. Es necesario que yo me vaya. Es necesario. Dice, pero os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tremendo, ¿no? Tremendo. El único que nos puede convencer de pecado, de que somos pecadores, de nuestra condición, de nuestra naturaleza caída, es el Espíritu Santo. De justicia, en cuanto Él está a la derecha de Dios y nos ha justificado, nos ha hecho justos, nos ha hecho aceptos, nos ha hecho hijos de Dios. Y de juicio, por cuanto Él ya ha vencido al mundo. ¡Wow! Él ya venció al mundo. Él ya venció en esa cruz. Y Él quiere realmente hacernos partícipes de esta herencia incorruptible, inmarchitable, inmarcesible. El llamado de Ezequiel dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Tremendo. El Espíritu entró en Ezequiel, dice, me afirmó mis pies sobre la senda derecha para caminar con una guía y oí al que me hablaba, el que nos habla de parte de Dios, el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu nos capacita para nuestra tarea sacerdotal. Sacerdote, que quiere decir puente, así como Jesucristo es nuestro puente para el reino de los cielos, nosotros somos puente para todo corazón que no se conoce a Cristo. No somos cualquier cosa, no somos cualquier cosa. Somos santos, somos hijos de Dios, somos puente para salvación. Tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que actuar porque estamos en los últimos tiempos.
Y Jesús realmente contempla una iglesia que no calla. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo es representado con el aceite. La manifestación del Espíritu Santo sobre los poetas, la manifestación sobre el Espíritu Santo sobre los reyes, siempre con una tarea específica. Hay algo muy interesante en Números, cuando Moisés realmente ya no sabía qué hacer con el pueblo. Un hombre lleno del Espíritu Santo, Moisés. Un hombre con la sabiduría de lo alto, lleno de frutos, con un pueblo rebelde, un pueblo que se quejaba, un pueblo que ya no se sabía qué hacer, ya no sabía qué hacer con el pueblo. No conseguía granadas, no conseguía ametralladora, no conseguía nada, por suerte, porque Moisés ya no podía con el pueblo. Entonces, dice así en Números: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Repitan conmigo: y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Sí? Realmente parece que cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿sí? Ahora sí estamos capacitados, ¿sí? Cada día, ¿sí? En la mayoría que anhelemos, vamos a estar con mayor capacitación para ayudar a los demás y para llevar la carga del pueblo de Dios, de poder trabajar en el área que Dios designe para cada uno. Esta carga, se me viene Gálatas 6, dice llevar las cargas, sobrellevar las cargas unos a otros. Ahora nos encontramos con un problema cuando en unos versículos más adelante dice: cada uno lleve su propia carga. Entonces, la palabra, hay dos tipos de carga. Está la palabra varos y está la palabra fortión. A ver, cuando dice sobrellevar las cargas unos a otros, está hablando de una carga pesada, que no la podemos llevar solo, ¿sí? Qué bueno que podamos estar sobrellevando las cargas con aquellos hermanos que pueden estar luchando ante una tentación, ¿sí? O ante un pecado o algo que ellos no puedan sobrellevar. Cuando habla de llevar nuestra carga, ¿sí? Cada uno lleve su propia carga. Está hablando de fortión, que era la mochila del soldado romano. ¿Sí? Hay cosas que nos tocan a nosotros. Nuestros hermanos no nos pueden ayudar. Hay cosas que no, tareas que son personales. ¿Sí? Qué bueno que esas tareas personales las podamos llevar de la mejor forma cada día. Nuestra comunión con Dios, nuestra meditación, nuestra comunión con el Espíritu Santo, nuestro anhelo cada día que sea mayor. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no debería haber algo diferente en nosotros? Donde estemos, no importa. ¿No debería haber algo diferente? En la que, a ver, se me viene otra cosa. En el Antiguo Testamento vemos cuántas cosas se hacían con el aceite. Vemos, por ejemplo, el perfume, la iluminación, la sanidad. ¿Sí? Cuando tenemos Espíritu Santo, tenemos un perfume diferente. Cuando estamos llenos de Dios, tenemos un perfume diferente, es palpable en el aire que hay algo diferente en esa persona. Nuestra cara no está iluminada con un velador, no digo eso, pero nuestro gozo se tiene que transmitir a nuestra boca, ¿sí? Tenemos que estar gozosos, tenemos que estar gozosos. Lo que más quiere el enemigo es que no levantemos, realmente que no podamos levantar nuestras vallas, que no podamos reparar nuestro fundamento. El enemigo lo que quiere es que pierdas el gozo, que vivas amargado, como decía Arístides. El enemigo lo que quiere es enfocarte en tus errores, para que no puedas ver que ya Cristo te redimió, que Él ya pagó por vos. ¿Sí? Entonces, tenemos un Espíritu Santo que nos une como cuerpo, que nos acompaña en el proceso,
que nos muestra las cosas ocultas que no conocemos. Tremendo eso. Salmo 19:12, ¿sí? Muéstrame, dice, todas las cosas ocultas, Señor, que todavía no conozco. Muéstrame mi condición. Cada vez un poquito más finito. Cada vez quiero santificarme más en ti. Él es quien desnuda nuestra condición, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo nos identificamos? Esto de la identidad que Ari compartía es muy importante. Si vamos, por ejemplo, a Marta y a María, ¿sí? Marta se identificaba haciendo, mientras que María se identificaba a los pies de Cristo. A ver, ¿cómo nos estamos identificando? Damián Roldán, la cuarentena, le reveló algo y le dijo, Damián, vos te identificás con Marta. No, pero ¿cómo? Va a decir que me identifico con Marta. Vos te identificás con Marta. Me identificaba mucho más con mi servicio activo. Y ahora cuando me encontré entre cuatro paredes, me di cuenta y me confronté con mi propio yo. Y dije, Damián, ¿y ahora qué vas a decir si no orás? ¿Que no tenés tiempo? ¿Qué pretexto vas a poner ahora, Marta, Damián Roldán? ¿Qué pretexto vas a poner ahora? ¿Cómo nos identificamos, sí? ¿Haciendo o yendo a los pies de Cristo? Algo para que cada uno podamos meditar en nuestro corazón. Lo tercero que les quería compartir, y último, es que una vez que oímos y creímos y que fuimos vestidos con el Espíritu Santo de Dios, vamos a ser útiles para vida eterna. Somos útiles para vida eterna. No somos cualquier cosa, somos útiles. Vamos a ir al libro de Filemón, lo voy a parafrasear porque si no se va a hacer muy largo, pero el libro de Filemón habla de un personaje que se llama Onésimo. Onésimo, este esclavo de Filemón que se escapa. Este esclavo que no aguantaba más a Filemón, no sé qué le pasaba, pero se escapó. En aquel entonces, todo esclavo que se escapaba, la mayoría, se escondían en Roma. ¿Por qué se escondían en Roma? Porque era una ciudad muy, muy grande, muy difícil de encontrar un esclavo. Donde iban a poder, aunque sea, comer las obras de un perro o de una persona que dejaba su comida tirada en la calle. Iban a poder sobrevivir. Y por eso se iban a Roma. Pero no podemos escapar del llamado de Dios. Parece que Onésimo puede conocer a Pablo. Se dice que por el tiempo, podría ser que Pablo ya en ese momento tuviera en prisión, ¿sí? Domiciliaria. Yo me imagino esto, pero solamente Damián se lo imagina, ¿eh? Yo me imagino Onésimo pasando por un lugar, por una casa donde hay una persona hablando de libertad esposada. ¡Wow! ¿Cómo este está hablando de libertad si está esposado? La verdad que no entiendo nada. ¿Cómo me habla de libertad una persona que está presa? Yo quiero conocer un poco más. Quiero saber de qué se trata. La cuestión que de una forma u otra, Onésimo conoce a Pablo y por medio de Pablo conoce a Cristo. No solamente eso, sino que Dios tiene el control de todo. Porque Pablo le había predicado a su amo, a Filemón, ¿sí? Quien tenía su iglesia en Éfeso. Ahora, dice así, la última partecita. Pablo le escribe a Filemón y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, en cual otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Sí? Cuando vivimos una vida sin propósito fuera de Dios, somos inútiles. Cuando nos embarcamos en el propósito de Dios, llevamos una vida útil. Somos útiles para vida eterna. Útiles para ser testigos de Cristo. Santificándome cada día para cumplir con su voluntad, ¿sí? Y poder presentar las buenas nuevas a cada corazón. En Éxodo 16:4, ya termino, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día
para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Qué bueno que cada día podamos ir a buscar ese maná espiritual, ¿sí? Que podamos buscar su palabra, su frescura, su guía, para cada día poder caminar en su voluntad, andar digno como es nuestro llamado, como es su vocación. De la mano del Espíritu Santo somos testigos de los que cada día vivimos en nuestra relación con Dios y oímos su palabra. Cada día es un desafío de agradar a Dios, de cumplir su voluntad. Ser testigos, en el griego la palabra martur, que al castellano es mártir. Tenemos que morir a nosotros mismos para poder ser testigos cada día. ¿Sí? Cada día que me levanto, como decía Arístides, Señor, aquí estoy crucificado contigo. Muero a todos mis deseos, muero a todos mis malos pensamientos. Y realmente hoy quiero ser testigo, hoy quiero morir contigo, hoy quiero servirte, hoy quiero ser útil para vida eterna. Úsame, úsame. Trae posibilidades para predicar las buenas nuevas, Señor. El Evangelio no es tan difícil. Prediquemos que Jesucristo está vivo, que Jesucristo da vida eterna, que Jesucristo realmente es el camino, que es la vida y que es la verdad. Realmente algunas preguntitas y con esto termino. ¿Qué estoy haciendo cada día para Cristo? Esa es una de las preguntas. Otra pregunta. ¿Soy un grano de sal dentro del salero o fuera? ¿Dónde apunta el deseo de cada día? ¿Puedo contagiar a Cristo o yo me estoy contagiando del mundo? Una frase que me daba el Señor: un caminar desordenado me lleva a terminar. Un caminar ordenado me lleva a determinar. ¿Sí? El Señor quiere que te levantes y que seas testigo. No hay tiempo para ser indolente ni perezoso. El Señor está cerca y nosotros tenemos la responsabilidad, somos atalayas, somos responsables de poder llevar las buenas nuevas a cada corazón para que conozcan a Cristo. Así como la iglesia primitiva estaba esperando la promesa de Dios en Pentecostés, ¿sí?, de ser llenos del Espíritu Santo, así tenemos que estar nosotros. Con esto los dejo, expectante, unidos y confiando que Dios cumplirá su palabra. Jóvenes, Dios los bendiga mucho. Gracias por su silencio. Los amo en Cristo. Yo nací para llamarte Dios. Yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, bien escondido soy.